Esto es lo que te impide ser un maestro. El hecho de estar aquí dice mucho de ti, y agradezco que lo estés porque la mayoría no lo haría. Siento que lo que te impide convertirte en un maestro o encaminarte a dominar algo son las palabras «oh, eso ya lo sé». ¿Sabes lo que digo? También lo hago a veces, pero siempre podemos aprender algo más. Los maestros realmente se vuelven buenos en lo básico y fundamental porque eso es todo. Y eso es realmente lo que te dará mayor utilidad, así que cuando quiero aprender algo, me pongo a leer y lo aprovecho al máximo. ¿A cuántos les ha pasado que leen algo, llegan al final y olvidan lo que acaban de leer? Levántenla, vuelven a leerlo y aún no lo entienden. Y es un gran problema, ¿cierto? Porque desperdician su activo más valioso, su tiempo. Y es por eso que tengo 3 preguntas con las que aprovecho al máximo mi lectura, un podcast o cualquier cosa. Me pregunto, ¿cómo puedo usar esto? Es básico, pero me gusta hacer las cosas que te devuelven más y son las más simples, así que las hago. ¿Cómo puedo usarlo? Usas tu creatividad, me escuchas mientras hablo aquí y a los demás oradores y te preguntas cómo usarlo. Es una pregunta que te has hecho siempre, desde que eras muy pequeño. Y para mí, que crecí como un chico que pensaba mucho, era introvertido, tímido, en ese entonces mi superpoder era ser invisible. Porque no quería ser visto ni escuchado por no sentirme suficiente. Y esa era mi realidad. Pero mi imaginación estaba activa todo el tiempo porque observaba y me preguntaba ¿por qué esa persona se ve inteligente? ¿Por qué trabajo 3 veces más duro y lo hago peor que esta persona? Lo que me preguntaba todo el tiempo era ¿cómo puedo mejorar? Me obsesionaba. Y la clave para la comprensión lectora es hacer más preguntas. Si lees una página de un libro, llegas al final y no aprendiste nada, es porque no haces preguntas y ellas son la respuesta. Las preguntas son la respuesta porque al hacerlas, recibirás. Eso es todo el pensamiento. Cuando realmente analizamos funcionalmente lo que es el pensamiento, cuando estás en un rincón pensando, haces preguntas y luego las respondes. Probablemente pienses, es cierto, ahora ves que tenías que hacer una pregunta para poder pensar en eso. La segunda pregunta que me obsesiona está registrada a la derecha en mi cerebro, donde se toma nota de cada día y el resto de tu vida. El lado derecho diría, ¿por qué debo usarlo? Porque sucede que la mayor mentira en la industria del desarrollo personal es que el conocimiento es poder. Lo es. Eso es lo que sientes que obtienes puntos tan solo por inscribirte a un seminario, comprar un libro y ponerlo en tu estantería. Se convierte en ayuda de la estantería, porque se queda ahí, ¿cierto? Sin que pase nada. La verdad es que nadie te dice que los podcasts, coaching, conferencias, programas online, nada de esto funciona a menos que trabajes. Es justo decirlo. Puedes leer un libro sobre cómo hacer reflexiones y esperar beneficiarte. Así no funciona. Tienes que hacer el trabajo. Me pregunto cómo usaré esto y se me ocurren muchas ideas. Esa es la parte creativa. Y luego me pregunto por qué debo usarlo. Porque si no es algo necesario, no lo harás por tener otras cosas que hacer. ¿Eso es correcto? Hay una fórmula exitosa: cabeza, corazón, manos. Puedes pensar algo en tu mente, establecer metas y afirmaciones en tu cabeza, objetivos. Pero si no lo haces con tus manos y lo postergas, levante la mano quien ha postergado. ¿Ves? Todos lo hemos hecho. Si hay un espacio entre tu cabeza y manos, debes verificarlo con tu corazón. La emoción. Hacemos las cosas emocionalmente. Somos criaturas emocionales, no somos lógicos, somos biológicos. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina, somos química. Y por eso queremos activarla. Así que cabeza, corazón, manos. Otra forma de ponerlo a la vista. Información. Eso es bueno. Pero puedes escuchar un podcast. Es mucha información, pero sin inspiración para usarla, ¿cierto? O a veces al escuchar a un orador y aprender algo es inspirador, pero no sabes qué hacer. ¿Es correcto? Tienes información, inspiración y necesitas implementación para hacerlo. Creo que cuando reúnes las 3 I, eres más poderoso, todo se integra. Ese es mi objetivo para ustedes, que cuando leas, escuches,
investigues y aprendas algo, se vuelva parte de quién eres. La lectura es para tu mente lo que los ejercicios para tu cuerpo. Algunos de ustedes ya lo hacen, les mostraré cómo hacerlo mejor. Y a aquellos que no lo hacen, pueden, como las personas promedio, leer un par de libros al año. Si lees más que eso, significa que hay alguien que lee menos que tú en otro lado. Leer es el mejor ejercicio para tu cerebro. Las personas me preguntan, ¿cómo mantengo mi cerebro joven, con energía? Pues a medida que crezcas, lee. El problema es que muchos no se entregan porque no son buenos en eso. Yo no jugaría golf si fuera un fiasco todo el tiempo. En psicología hay algo llamado bucle de confianza-competencia, que cuanto más competente te vuelvas, más confianza tendrás. La confianza te hará hacerlo mejor, serás más hábil y tendrás un impulso positivo. Habrá muchos ejemplos en tu propia vida. La siguiente pregunta. La segunda parte es la inspiración, ¿por qué debo usarla? Y la tercera pregunta, ¿qué hago cuando leo algo? Es ¿cuándo lo usaré? 3 preguntas, ¿cómo puedo usarlo? ¿Por qué usarlo? ¿Y cómo lo usaré? 3 poderosas preguntas que conducen a lo que creo que es el rendimiento. La productividad número 1 es tu calendario. Porque muchos dicen querer hacer ejercicio, meditar o cuidar de sí mismos. El amor propio y el cuidado personal no es egoísmo, lo sabemos. Pero ¿cómo se refleja esto en tu calendario diario? ¿Saben lo que digo? Puedo mirar el calendario de cualquier persona y ver dónde están en la vida, al ver sus prioridades. Primero lo primero. Siempre digo que esa es la clave. Viven al revés, como cuando paso tiempo en centros con adultos mayores escuchando sus interesantes anécdotas. He aprendido demasiado de ellos, pero al mismo tiempo escucho muchos lamentos. Y el lamento número 1 que he oído durante 2 décadas de hacer esto es que de alguna manera entregaron su vida para que otro más viviera su vida. Ok, y esta es la cuestión, no es algo muy agradable de hablar, pero esto es lo que hace un coach, se preocupa. Hay diferencia entre ser agradable y ser amable. ¿Saben cuál es el problema? Estas palabras se usan por igual, como si significaran lo mismo. Esto es algo que me molesta un poco, y no es que me obsesionara la epistemología y las palabras, pero creo que cualquiera puede ser agradable porque no te conoce. Podrías ir al supermercado y que la gente que trabaja ahí sea agradable contigo, pero ellos o las demás personas pueden ser así porque quieren algo de ti. Ser amable es diferente. Alguien amable no se desvía de su camino, una persona agradable lo hará. Una persona amable te dirá la verdad, no lo que quieres escuchar, porque proviene del cariño y la compasión. Cuando estoy aquí hablando de esto específicamente, cuando se trata de tu cerebro, es como que eventualmente sabes que en algún punto, algún día haremos esa transición. Y muchos de nosotros estaremos en un ataúd o una caja, y en esa caja no hay espacio para las posesiones. Si tuviste un auto es maravilloso, pero ciertamente tampoco hay espacio para el arrepentimiento. Y mi desafío es, recuerdo que era coach en un programa de lectura para Jim Carrey, y estábamos en su cocina preparando comida para el cerebro, guacamole y todo lo que alguna vez he descrito como comida para genios. Y le pregunté por qué haces lo que haces. Él contestó, actúo completamente tonto ante la cámara porque quiero que las personas que me ven actúen como ellos mismos. Eso es lo más importante para liberarnos de las preocupaciones. Porque la cosa es que si aceptas las opiniones de otros, te arruinarás. Si buscas ser impulsado por las expectativas de otros y sus opiniones de ti mismo, te quedarás sin impulso. Tal vez pienses que tiene que ver esto con la lectura, y es que todo vuelve a esto, a tener energía mental. Algunas personas simplemente no leen por lo que sienten de los demás. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que realmente no entienda por qué están aquí? Alguien que les diga por qué escuchas otro podcast, por qué compras otro libro, por qué haces esto todo el tiempo. ¿Cuántos conocen a alguien así? Y aquí está la cosa. En ocasiones, las personas que más se preocupan por ti son las que tienen el poder de retenerte. No pueden, pero les das el poder para hacerlo, y no es fácil. Cuando es tu pareja o tu familia, no digo en absoluto que sea fácil, hay que aprender aunque la vida sea un desastre. Estoy aquí para decir qué es lo mejor que puedes hacer, porque no puedes cambiarlos. ¿Cuántos se han dado cuenta que no pueden cambiar a otros? Piensa en lo difícil que resulta cambiar tú mismo. Y mucho más cambiar a otros. Eso es muy difícil, pero lo mejor que puedes hacer es ser un ejemplo. Cierto, eso tras pasar por momentos difíciles, tiempos así, pueden definirte, podrían dañarte,
o desarrollarte. Pero tú decides. Eso sería todo por esta ocasión. Recuerden que leer nos da energía mental. Esas 3 preguntas en cuestión, y que lo mejor que podemos hacer es aprender y cambiar nosotros mismos. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Gracias y hasta la próxima.